Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a la Serie Internacional de Diseño y Construcción Sísmica, un evento organizado por la Federación Iberoamericana del Hormigón Premezclado FIP, en conjunto con la Cámara Colombiana del Cemento y el Concreto Procemco y la Asociación de Productores de Cemento ASOCEM de Perú. Estamos desarrollando el módulo 2, Estructuras Básicas de Concreto Reforzado, Conceptos de Construcción. Y hoy tenemos la tercera conferencia, Mampostería de Muros Confinados y con Sistemas de Anclaje. Procemco, antes Asocreto, es ahora la Cámara Colombiana del Cemento y el Concreto y reúne a las empresas productoras de cemento, concreto y prefabricados de Colombia. Desde hace más de 35 años, ofrece al sector de la construcción eventos de enseñanza como el que tenemos hoy. Hacen parte de Procemco Argos, Cementos Tequendama, Cemex Colombia, Concremóvil, Cemix, Empresa Colombiana de Cementos Alión, Holcim Colombia, Hormigón Andino, Hormigón Urbano, Manufacturas de Cemento Titán, Polimix Concreto Colombia, Preansa y Ultracem. Por su parte, ASOCEM, nuestro aliado para programar esta serie, es la Asociación de Productores de Cemento de Perú. Fue fundada en 1982 y está próxima a cumplir 40 años de existencia apoyando el desarrollo sostenible del Perú. Hacen parte de ASOCEM, Cementos Pacasmayo, UNACEM y Cementos Yura. La Serie Internacional de Diseño y Construcción Sísmica está conformada por 17 conferencias que se realizan en 4 módulos. Ya terminamos el primero de ellos y estamos desarrollando el módulo 2, Estructuras Básicas de Concreto Reforzado, Conceptos de Construcción, especialmente dirigida a los maestros y personal de obra y como parte del programa del Club Maestros del Concreto. Este módulo 2 lo conforman 5 conferencias que presentamos los sábados a las 3 de la tarde, hora Colombia, Perú. Quienes se conecten en vivo al menos a 4 de las conferencias de este módulo recibirán en su constancia de asistencia en el correo electrónico. Si se conectaron por Zoom, el registro es automático y no deben llenar nada. Quienes están por YouTube deben dejar sus datos en la plantilla que está publicada en el chat para que su asistencia cuente para la constancia. La revista Noticreto es la publicación técnica del concreto para el sector de la construcción y circula cada 2 meses en Colombia y Perú. Noticreto Colombia tiene una promoción especial. Si te suscribes por 2 años a la edición impresa, recibes de regalo el libro El Concreto, El Concreto y los Terremotos. El link para hacer uso de la promoción lo estamos publicando en el chat. Y en Perú, la oferta de Noticreto también es muy especial. Para los asistentes a esta serie, el 50% de descuento en la suscripción, que para ese país es virtual. Los interesados deben escribir al correo electrónico k.loaiza@asocem.org.pe. Vamos a publicar también este correo electrónico en el chat para que puedan ustedes dirigirse y solicitar el 50% de descuento en su suscripción virtual a Noticreto en Perú. El Centro de Ensayo de Materiales CEM de Procemco es un laboratorio que presta sus servicios al sector de la construcción en Colombia. Cuenta con 34 ensayos acreditados y además realiza programas de capacitación de personal de obra en procedimientos y ensayos de calidad. Si necesitan de sus servicios, pueden comunicarse con los teléfonos que se encuentran en pantalla o ingresando a la página web www.procem.co. Agradecemos especialmente a las empresas que patrocinaron este módulo para que su asistencia sea sin costo. En Perú, Pacasmayo, productora de cementos concretos y prefabricados, UNACEM, Unión Andina de Cementos, Fusión de Cemento Lima y Cemento Andino, y Cemento Yura, productor y comercializador de cementos. Y en Colombia, Argos, Cementos y Concretos, Master Builder Solutions, el máster en soluciones químicas para la construcción, y Cementos Alión, siempre firme. Voy a hablarles un poco de Club Maestros del Concreto. Es un espacio que creamos para llevar conocimientos prácticos al personal que se encuentra en obra, maestros, oficiales, ayudantes, técnicos, tecnólogos, residentes, directores, todo el personal que labora en obra y que tiene que ver concreto. ¿Aún no haces parte del Club Maestros del Concreto? Hoy es la oportunidad. Aquellos que quieran entrar al club pueden inscribirse llenando el formulario que publicaremos en el chat. El único requisito es estar interesado en aprender de concreto y comprometido con la calidad en el trabajo. Bueno, ya vamos a dar inicio a la conferencia. Si tienen preguntas, recuerden que pueden escribirlas en el chat o donde dice preguntas y respuestas, QIA, a la parte bajita de su pantalla, y al final, si es posible, nuestro conferencista les dará respuesta.
A continuación, tenemos la conferencia Mampostería de muros confinados y con sistemas de anclaje con el ingeniero Marlon Infante de Cementos Pacasmayo, Perú. Es la tercera del módulo 2, Estructuras básicas de concreto reforzado, conceptos de construcción, de la Serie Internacional de Diseño y Construcción Sísmica. Los muros confinados son uno de los sistemas estructurales y constructivos más empleados en Latinoamérica. Para garantizar el funcionamiento del sistema, es importante conocer las características, propiedades y controles de materiales e insumos, así como los procesos constructivos adecuados relacionados con la mampostería y los anclajes mampostería-confinamiento. Y para tratar este tema, hemos invitado al ingeniero Marlon Infante desde Perú, a quien voy a presentarles. Marlon es ingeniero civil de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque, Perú. Es egresado de maestría en gerencia de la construcción moderna por la Universidad Privada Antenor Orrego de Trujillo, Perú. Diploma en residencia y supervisión de obra y en estructuras. Su experiencia está en la elaboración, residencia y supervisión de proyectos públicos y privados. Actualmente es especialista en ingeniería de prefabricados en Dino Cementos Pacasmayo. Marlon, bienvenido. Gracias por aceptar la invitación la tarde de hoy. Gracias Claudia, y bueno, gracias también a todos quienes están conectados a través de Zoom y a través de YouTube también. Es para mí hoy, esta tarde, compartir estos minutos con ustedes. La verdad que es un placer y agradezco a la invitación de Prosemco y a SOCEM el compartir este tipo de experiencias que, bueno, ya dentro del desarrollo de la construcción en el país, en el Perú y en general en Latinoamérica, como bien lo decías Claudia, es uno de estos sistemas estructurales y constructivos que son de uso recurrente, ¿no? Que son Diario, de uso sí. muy frecuente en la construcción. Entonces, ¿me Bueno, confirmas, por Marlon, favor, sí, Claudia, si ya puedo ver? estamos viendo tu presentación. Ok. Marlon, entonces quedas con el auditorio. Nos vemos al final para la parte de las preguntas. Bien, muchas gracias, Claudia. Bueno, empezamos para darle flujo a la exposición. Hoy vamos a tratar acerca de la mampostería de muros confinados, los sistemas de anclaje y, como decía Claudia, vamos de alguna manera a desglosar cuáles son esas participaciones en cuanto a materiales, cuáles son esas adecuadas consideraciones respecto a los procesos constructivos y por qué es tan importante el hablar de los sistemas de anclaje o los sistemas de conexión según cómo se puedan conocer, ¿no? Porque es que dentro del entorno de las consideraciones estructurales y sísmicas de una edificación se torna tan importante un sistema de anclaje, en el cual, ya les voy adelantando un poquito, seguramente el sistema estructural no funcionaría adecuadamente y bueno, seguramente va a generar problemas que se tendrían que en algún momento subsanar o reconstruir o reparar según sea el caso, según sea la evaluación, ¿no? Entonces, esta es la agenda que vamos a tocar el día de hoy. He segmentado el proceso en 5 fases. La primera, generalidades. Vamos a hablar un poco de lo que es el sistema, cuál es su comportamiento, cómo es que de alguna forma se diseña también las consideraciones de los muros estructurales y no estructurales en albañilería o en mampostería confinada. Vamos a hablar del desempeño estructural, cómo es que se desarrolla este desempeño bajo cualquiera de estas dos consideraciones, de estas dos condiciones. Vamos a hablar un poquito del proceso constructivo, pero no les voy a comentar cómo hacerlo, porque bueno, ya yo entiendo que ustedes lo conocen al revés y al derecho. Vamos a hablar, sí, acerca de las buenas prácticas constructivas, ¿no? Para llevar un adecuado proceso constructivo. Y bueno, vamos a terminar con el sistema de anclaje, que como les decía, básicamente es el eje del buen desarrollo de un sistema confinado, ¿no? De un sistema de mampostería confinada. Y este sistema de anclaje que tiene que ver con la conexión muro-columna. Bueno, al final tenemos algunas conclusiones en base a a todos los 5 primeros puntos que hayamos visto, ¿no? Y que seguramente ustedes también con sus consultas o con sus comentarios van a por ahí generar también nuevas conclusiones que de todas maneras es importante llevarlo, ¿no? Llevarlo del conocimiento a la práctica, ¿no? Esa es la idea. Entonces, hablaremos un poquito de las generalidades de lo que significa mampostería o albañilería, como es que comúnmente se conoce en el Perú, se conoce normalmente como albañilería, en algunos países se conoce como mampostería, pero termina siendo lo mismo.
La mampostería o la albañilería son el conjunto de unidades trabadas o adheridas entre sí, con algún material, ¿no? O en algunos casos sin la necesidad de este material, de esta argamasa, ¿no? Si nos remitimos un poco a la historia, recordarán, por ejemplo, nosotros lo tenemos muy en la mente, Machu Picchu es una mampostería que no necesita argamasa, sigue siendo mampostería, ¿no? Seguramente ustedes también lo conocen de esta forma. Normalmente se usa piedra, se usa cantos, ¿no? Para desarrollar este tipo de mampostería que es muy rudimentaria, ¿no? Entonces, en este caso, las unidades pueden ser naturales o pueden ser artificiales. Y bajo un concepto, con un tono un poco más moderno de lo que significa la mampostería o la albañilería, este es un material compuesto por unidades de albañilería o mampostería, según se conozca, y los cuales son unidos entre sí o son asentados, ¿no? A través de una argamasa o a través de un mortero que permita generar esta integración, ¿no? Entre todas las unidades de albañilería, ¿no? Vamos también a comentar un poquito de cada elemento que compone el sistema, ¿no? Pero estos son los dos conceptos principales, y esto es en general lo que significa mampostería o albañilería. Y ahora, ¿cuáles esas características que tiene o cuáles son esas características que tiene la mampostería? Básicamente dos. Tienen una elevada resistencia a la compresión y una muy reducida resistencia a la tracción. Y para entender un poquito qué es compresión, qué es tracción, vamos a visualizar estas imágenes. Como podemos ver, aquí tenemos un elemento que está sometido a fuerzas, ¿no? En dirección al eje del elemento, ¿no? En este caso se está sometiendo este cuerpo a fuerzas de compresión en ambos extremos. ¿Cómo es esto se aplica en la albañilería? ¿Cómo es que esto es entendible respecto a la mampostería o la albañilería confinada? Ahorita lo vamos a ver. Este segundo caso son los esfuerzos de tracción. Es un esfuerzo, en palabras más simples, es un esfuerzo de estiramiento, ¿no? De generar una tensión en el elemento, ¿no? ¿Y cómo es que esto se desarrolla en la mampostería? De la siguiente manera. Por lo regular, los sistemas confinados o cualquier sistema estructural tiene como base del diseño estructural, el cálculo y el análisis al que está sometido el elemento bajo condiciones de cargas axiales o de pesos, ¿no? Básicamente, en este caso, por ejemplo, este muro que está sometido al peso de un edificio, y el peso del edificio pues comprende losas, vigas, columnas, ¿no? Las sobrecargas propias de la edificación. Es decir, hay una fuerza de aplastamiento sobre el elemento, y esta fuerza de aplastamiento es la que genera obviamente este esfuerzo de compresión dentro de la mampostería, ¿no? De la mampostería con elementos de confinamiento. ¿Y cómo es que se produce en la mampostería misma estos esfuerzos de tracción, ¿no? ¿Cómo es que se desarrolla estos esfuerzos? Básicamente por este tipo de esfuerzos o este tipo de fuerzas aplicadas, ¿no? Que tienen que ver con los esfuerzos que generan los efectos de un sismo o los efectos de un viento, ¿no? En este caso se está desarrollando un esfuerzo de tracción por flexión, ¿no? Aquí se trata de someter al cuerpo, a la mampostería, a la albañilería, a una fuerza que genere una flexibilidad en el elemento, y esta flexión en el elemento va a generar justamente esta tracción, estos esfuerzos de tracción en el cuerpo de la mampostería o de la albañilería, ¿no? Entonces, esto es de manera muy general cómo es que se desarrollan estos esfuerzos tanto de compresión y de tracción, y como les decía, la compresión es una de las características inherentes a la albañilería. Para eso está desarrollada la albañilería o la mampostería. Y la tracción no, porque se necesitan elementos dúctiles, elementos flexibles, y bueno, entendemos obviamente que el ladrillo de arcilla, el bloque de concreto, el ladrillo de concreto, el bloque sílico-calcáreo, que son estos elementos muy, muy comunes dentro de la mampostería, pues son elementos muy rígidos, ¿no? Y sometidos a efectos de esfuerzos de flexión, seguramente no van a generar las mismas propiedades que las que se generan en un entorno de compresión. Y entonces, ¿qué es la mampostería confinada? ¿No? Ya conocimos un poquito de las características de la mampostería, pero ¿qué es la mampostería confinada? Ya lo vimos en la imagen anterior, pero aquí se lo vuelvo a recalcar. Es un sistema estructural compuesto por un muro de mampostería, que ya sabemos cuáles son esas características muy generales que tiene la mampostería, pero que está enmarcada por elementos de arriostre o elementos de concreto armado.
¿no? Que por lo general siempre son las columnas o columnetas, si se tratase por ejemplo, tabiques de albañilería, que también lo vamos a tocar más adelante, son columnas y vigas, ¿no? Es decir, hay 4 elementos de arriostre, los verticales terminan siendo las columnas, y los horizontales son una viga, y puede ser en la parte inferior una cimentación, una viga de cimentación, una losa de entrepiso, ¿no? Una viga de techo. Por lo general son elementos que están arriostrados por sus 4 lados, ¿no? Y este arriostre, este confinamiento que generan estos elementos de concreto armado, otorga principalmente 2 propiedades. La primera, que ya les acabo de decir, la de arriostrar el elemento, ¿no? La de generar elementos de sujeción para la mampostería. Y la segunda, de generar propiedades de ductilidad, ¿no? Esa ductilidad que necesita la mampostería, ¿no? Y que no la tiene de por sí, y esa ductilidad que está relacionada a soportar esos esfuerzos de tracción. Entonces, como no la tiene, necesitamos de elementos que le provean esas capacidades, ¿no? Y esas capacidades son generadas por estos elementos de concreto armado, ¿no? Sabemos que el concreto armado es un compuesto muy distinto a la mampostería o la albañilería. Es resistente a la compresión gracias al concreto y es resistente a las tracciones gracias al acero de refuerzo, ¿no? Entonces aquí tenemos una imagen en la que se combina justamente la mampostería con los elementos de confinamiento, tanto columnas como vigas, ¿no? Entonces, ¿dónde es que se aplica la albañilería o la mampostería? ¿Dónde es que es realmente útil? Como les decía, es un sistema muy generalizado en Latinoamérica, muy generalizado en el Perú también, ¿no? Y por lo general se utiliza en edificios de no mucha altura, hasta 5 niveles, eso es lo que se recomienda según la normativa, pero también se puede utilizar como tabiques, ¿no? Como elementos no portantes o no estructurales, ¿no? Hablamos, por ejemplo, cercos perimétricos, tabiques, parapetos, alféizar, de ventanas. En esos casos también es oportuno utilizar el sistema de albañilería confinada, ¿no? Pero principalmente dentro del entorno, del sector de la autoconstrucción en el país y en Latinoamérica en general, la albañilería confinada o la mampostería confinada es el sistema estructural más utilizado, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos una imagen. Vimos la anterior, se trataba de un sistema de albañilería o de mampostería confinada estructural, es decir, para muros portantes. Y en este caso podemos observar un edificio bajo un sistema estructural dual, ¿no? Compuesto por pórticos y placas o muros de concreto. Y en las partes interiores y como parte de los cerramientos de la edificación, tenemos tabiques, ¿no? Y estos tabiques, como se pueden observar aquí, están aislados. Perdón para poner aquí mi puntero. Aquí están aislados, como pueden observar, por un elemento que genera justamente evitar esa conexión, ¿no? Esta unión entre elementos de tabique o elementos divisorios y columnas estructuras, este poliestireno, es aislar los dos elementos y que tengan comportamientos totalmente aislados, ¿no? Seguramente la estructura principal, el pórtico, el sistema dual, va a tener el comportamiento para el cual fue modelado, fue diseñado, y los tabiques tienen un comportamiento totalmente distinto, ¿no? Independiente de la estructura principal. Y eso es lo que se busca de los tabiques, ¿no? Y aún así, como pueden observar aquí, terminan siendo elementos o mamposterías confinadas, ¿no? Para evitar problemas de volcamiento, de desplome, que lo vamos a ver también en unas láminas más adelante. Bien, esa es de forma general lo que significa la mampostería, ¿no? ¿Cuáles son esas características propias de la mampostería y por qué es tan importante estos elementos de concreto armado y que acompañan a la mampostería? Y ahora vamos a tocar un poquito lo que está relacionado acerca de los componentes, ¿no? ¿Cuáles son esos componentes que se necesitan dentro de la mampostería? ¿No? En principio, y bueno, como unidad básica, necesitamos una unidad, ¿no? Una unidad de mampostería o de albañilería que está relacionada principalmente al tipo de material que se puede utilizar como parte de estas unidades. Se pueden tener unidades de albañilería que pueden ser concreto, puede ser arcilla o puede ser unidades compuestas de cal y algún árido, ¿no? Bueno, ya saben que las de concreto pueden ser bloques de concreto, que también pueden servir para el sistema de albañilería armada, o como en este caso, bloques de concreto con un porcentaje máximo de vacíos, que en el caso de la normativa peruana es un 30% de vacíos, para que funcione como un elemento estructural dentro de un muro confinado. Y bueno, también tenemos las unidades de arcilla y, como les decía, las unidades sílico-calcáreas.
¿no? La configuración de los elementos pueden ser sólidas, perforadas, alveolares, tubulares. Cada una de estas características va a generar una diferencia en la aplicación que se necesita de cada uno de estos elementos. Por ejemplo, ¿no? Les adelanto, el sistema o las unidades de albañilería tubulares, que en el Perú normalmente se conocen como ladrillo pandereta, son unidades que no deberían utilizarse dentro de los sistemas de albañilería confinada como sistema estructural para muros portantes, ¿no? Entonces, eso también lo vamos a ver un poquito más adelante, pero les voy adelantando en dónde radica el tener claro esa diferenciación entre las configuraciones de las unidades de albañilería, ¿no? Bueno, la procedencia o la fabricación de los elementos puede ser artesanal o puede ser industrial. Ya sabemos cuáles son esas características propias de cada uno de estas formas de fabricación o de elaboración, ¿no? Sabemos que el sistema artesanal también es muy generalizado. Conocemos también cuáles son los riesgos a los que pueden estar sometidos nuestras estructuras con el uso de elementos o de unidades de albañilería elaboradas de esta forma. Y luego tenemos el sistema de fabricación industrial, ¿no? Que es un proceso mucho más controlado, ¿no? Se tienen protocolos de control de calidad, de aseguramiento de la calidad, de despachos, de suministros, ¿no? De almacenamiento de los materiales mucho más rigurosos, ¿no? Por lo tanto, se convierte en un entorno mucho más confiable al momento de adquirir una unidad de albañilería y más aún al momento de utilizar esa unidad de albañilería dentro de nuestras edificaciones. Y respecto a la normatividad, que bueno, en general, lo voy a tocar de forma general, pero este es un extracto del Reglamento Nacional de Edificaciones que es aplicable en el Perú y bueno, de la norma E070 de albañilería. Básicamente, las características que debería cumplir una unidad de albañilería están relacionadas a que mantenga una constante dimensional, ¿no? Y para eso se mantienen o se generan unos valores máximos de variación tal, ¿no? Esto se mide en un laboratorio de mampostería para obtener un resultado adecuado, ¿no? Y un menor porcentaje de dispersión con respecto a la estadística. El alabeo, también evitar que las unidades de albañilería no sean cóncavas o no sean convexas, ¿no? Y que permiten desarrollar un buen trabajo también durante el proceso constructivo, ¿no? Si tenemos unidades cóncavas, por ejemplo, probablemente las juntas de mortero entre unidades de albañilería va a ser mayor a lo que necesitamos, ¿no? Y obviamente eso no ayuda con respecto a la calidad final del muro de mampostería confinada, ¿no? Y el parámetro en general más importante, al igual que en el concreto inclusive, es la resistencia a la compresión de la albañilería, ¿no? Como les decía, y es una de las características o la característica más importante de la resistencia a la compresión. Bueno, hay que medir también la resistencia a la compresión del ladrillo, del bloque de concreto, ¿no? De la unidad sílico-calcárea, ¿no? Para garantizar que se pueda cumplir con este requisito. Y otro parámetro importante, ¿no? Dentro de la verificación de las condiciones que debería cumplir una unidad de albañilería es el porcentaje de absorción, ¿no? Nosotros aquí en el Perú tenemos zonas, parte de la costa, más aún parte de la costa norte del país, tenemos suelos con un alto contenido de sulfatos, ¿no? Y de sales también. Entonces, la unidad de albañilería de por sí, sea cual fuere su composición, tiende a absorber un porcentaje de humedad propio del ambiente, ¿no? Bueno, el ambiente puede ser bueno, el medio ambiente, el suelo al cual está, sobre el cual está edificada nuestra edificación, nuestro elemento estructural, ¿no? Por eso es importante controlar este porcentaje de absorción, porque cuando la unidad absorbe la humedad, absorbe un contenido de humedad, lo absorbe también con ese porcentaje de sales y de sulfatos que contiene el medio ambiente, ¿no? Bueno, sabemos pues que el fenómeno que se quiere evitar, por lo general, en estas condiciones, dentro de la mampostería o la albañilería confinada, es el fenómeno de la eflorescencia, o lo que coloquialmente se conoce como salinidad, ¿no? Esa película blanquecina que se forma, por lo general, empieza a generarse en la parte inferior de nuestros muros, ¿no? Y que luego va subiendo progresivamente, va degradando la unidad de albañilería, ¿no? Bueno, luego va reduciendo sus capacidades también. Les adelanto un poquito,
la resistencia y el diseño de un muro confinado, de una mampostería confinada, tiene que ver muchísimo con el espesor del muro. Y si este espesor de muro se va a ver comprometido con esta degradación paulatina que se va generando como consecuencia de la eflorescencia, se va a generar una reducción de la sección, ¿no? Vamos a tener anchos de muro menores a los que inicialmente se habían diseñado, por lo tanto el muro se va a debilitar, ¿no? Entonces es importante controlar estos porcentajes. Dentro de la fabricación industrial de las unidades de albañilería, prácticamente se ha garantizado que esos porcentajes de absorción estén controlados adecuadamente. Dentro de un entorno de fabricación y de provisión de manera artesanal, esto no está tan claro, ¿no? Por lo general nos entregan fichas de control, ¿no? Especificaciones técnicas del producto y bueno, esto queda ya a la evaluación propia del constructor, ¿no? Y a un análisis previo también, obviamente, en un laboratorio. Entonces, estos son los parámetros de forma general que se deberían aplicar como parte del control de calidad de las unidades de albañilería. Y otra de las consideraciones que también están contempladas dentro bueno, aquí, antes de eso, para evidenciar por qué es importante una unidad de ladrillo, de arcilla, de fabricación artesanal. Y como les decía, el generar una constante dentro de las dimensiones, el establecer esa constante dentro de las dimensiones de la unidad de albañilería va a permitir también controlar estos espesores de junta, ¿no? Quienes han trabajado en obra pueden dar fe que el proceso de asentado, el proceso constructivo de asentado de muros, tiene que ver mucho con el escantillón, con el emplantillado, ¿no? Con el establecer esas condiciones y esas dimensiones mínimas que tiene un ladrillo. Pero, ¿qué pasa si hacemos un escantillón, un emplantillado, con un cierto ladrillo y luego los demás ladrillos que vamos a ir colocando no tienen las mismas dimensiones? Probablemente esa etapa de planificación previa del trabajo no sirva de mucho, ¿no? Vamos a necesitar juntas de mayor espesor o de menor espesor, ¿no? Tenemos juntas de mayor espesor, seguramente el muro nos resultará más débil. De lo contrario, si las tenemos de menor espesor, probablemente no resista a los esfuerzos por flexión, ¿no? A los que puede estar sometido. Entonces, es un riesgo, ¿no? Por eso es importante mantener estas características de la unidad de albañilería. Por otro lado, y bajo las condiciones o bajo el contexto del control de la propiedad mecánica más importante de la unidad de albañilería, que como recordarán es la resistencia y la compresión, si no hacemos ese análisis previo, o bueno, si adquirimos una unidad de albañilería con una muy baja resistencia, bajo las condiciones o bajo la normativa vigente, vamos a tener este tipo de efectos, ¿no? En donde se genera, en el momento del sismo, donde se generan los mayores esfuerzos de compresión dentro de la mampostería confinada es en los extremos de los elementos estructurales, ¿no? Estamos hablando en la parte superior, en el tercio superior o en el tercio inferior, por ejemplo, de la columna, como en este caso, y es en esa zona donde la unidad o donde la mampostería va a estar sometida a los mayores esfuerzos por compresión. Si no tenemos, y por corte, no tenemos una unidad totalmente resistente, adecuada para esas condiciones, vamos a tener este tipo de efectos, ¿no? Ladrillos muy frágiles, que se deterioran muy rápido, la resistencia a la compresión no fue adecuada, hay inclusive un efecto de falla frágil en este caso, que en general para todo tipo de edificaciones o para todo tipo de estructuras, como ustedes saben, este tipo de fallas son las que se quieren evitar dentro de los análisis o los diseños, ¿no? Y el último, que era el que les comentaba de controlar el porcentaje de absorción de la unidad de albañilería, tiene que ver con esto, ¿no? Como les decía, quienes estamos acostumbrados a vivir en este entorno, ya conocemos cuál es la importancia de esto. Es importante para llegar a determinar cuán necesario es la unidad de albañilería bajo el contexto de controlar los porcentajes de humedad. Es importante también conocer las condiciones del suelo, ¿no? Con el desarrollo de un estudio de mecánica de suelos, ¿no? Y así no fuera, necesitamos pues un ladrillo que no sea absorbente, ¿no? Que nos permita también controlar la humedad del mortero, y eso también ya los voy a ir comentando más adelante. Pero el efecto final de la eflorescencia es este, ¿no? Como les decía, esa película blanquecina que se desarrolla en la superficie, ¿no? Que por lo general termina en las caras expuestas de ladrillo por un efecto de capilaridad, ¿no? Un proceso de capilaridad que va absorbiendo humedad, inclusive desde la cimentación, si es que no se desarrolló también una buena cimentación, y que termina de esta forma, ¿no? Debilitando nuestros muros,
aparte de todos los problemas estéticos y arquitectónicos que pueden tener, ¿no? Y otra de las condiciones, y que tiene que ver también con la normatividad que hoy por hoy la tenemos vigente, tiene que ver con las limitaciones en su uso según sus condiciones, y básicamente estas condiciones tienen que ver con su configuración, ¿no? Con esa configuración que ya les había comentado, si es que es pandereta, si es sólido, si es alveolar, si es tubular, ¿no? Entonces tiene que ver el versus entre la configuración de la unidad de albañilería y su ubicación, ¿no? Nosotros, bueno, como Colombia y la mayoría de países de la costa del Pacífico, estamos dentro del cinturón del fuego del Pacífico justamente, entonces entendemos pues que somos o tenemos zonas altamente sísmicas, ¿no? Entonces es importante prevenir estos efectos que se podrían generar como causa de los sismos, ¿no? Y tratar de entender cuáles son ese tipo de configuraciones de unidades de albañilería más idóneos para cada ubicación, para cada zona, ¿no? Bueno, en lo particular nosotros tenemos diferenciadas 4 zonas sísmicas. La zona costera, la más costera es la más propensa a tener este tipo de problemas, por lo cual se debería seguir un control riguroso también, y esa rigurosidad está enmarcada dentro de la normativa, ¿no? Aquí, por ejemplo, solo para ponerles en contexto, en el caso, por ejemplo, del ladrillo tubular, ese ladrillo pandereta, que es así como se conoce comúnmente en el país, este ladrillo no está recomendado para muros portantes en edificios de hasta 4 pisos, ni siquiera muros portantes de edificios de 1 a 3 pisos en las zonas sísmicas 2 y 3. Estamos hablando prácticamente de toda la costa del Perú bueno, prácticamente también toda la sierra del Perú, ¿no? Entonces, es importante identificar desde la normativa y desde la aplicación y el cumplimiento de la misma, ¿por qué es que no podemos utilizar este tipo de unidades de albañilería, ¿no? Y básicamente están marcadas en este contexto, ¿no? Sismicidad, configuración de la unidad de albañilería. El otro caso que es de uso más común es el sólido artesanal, ¿no? Y como pueden ver, el sólido artesanal dentro de o las regiones de la costa no se deberían utilizar en edificios portantes de 4 pisos a más, ¿no? Y en el caso de muros portantes, pueden utilizar, pero hasta 2 pisos, ¿no? Solo hasta 2 pisos. De 2 pisos perdón, del tercer piso hacia arriba ya se debería contemplar una unidad de albañilería, un ladrillo de concreto, pero de procedencia industrial, ¿no? Como les decía, con todos los controles y con toda la rigurosidad que bueno, amerita la producción de este tipo de elementos. ¿Cuáles son esos riesgos? ¿No? Vimos los riesgos anteriormente de acuerdo a las condiciones, a las propiedades y a las características de la unidad de albañilería. Ahora vamos a ver cuáles son esos riesgos en función de la configuración versus la zona sísmica en la que puede estar ubicado. Aquí, por ejemplo, ¿no? Acá tenemos un caso. Se desarrolló una edificación con un ladrillo sólido artesanal, una vivienda de 2 niveles en la ciudad de Ica, Perú, ¿no? Después del terremoto del año 2007, bueno, estas son las consecuencias, ¿no? Como les comentaba, este tipo de efectos es propio, pues, de la baja calidad de las unidades de mampostería o de albañilería, y esta es la consecuencia inmediata, ¿no? Es la prueba más clara de que los ladrillos artesanales, bajo condiciones excesivas de carga que tienen que ver con el número de pisos que tenga la edificación, pueden tener este tipo de fallas, ¿no? Aquí tenemos un segundo caso, bloques alveolares, vivienda de 2 niveles, y este fue un experimento que se desarrolló en las Filipinas. Esta es una imagen extraída de una de las publicaciones del ingeniero San Bartolomé, que hizo muchas investigaciones con respecto a la albañilería, y que, bueno, también aquí nos permite aclarar el panorama respecto al uso de los bloques de concreto, estos bloques alveolares de concreto que tienen más de un 30% de vacíos, ¿no? Y que no son justamente aplicables dentro de los sistemas de albañilería confinada, más aún si se trata de sistemas portantes, como en este caso, ¿no? Entonces, al César lo que es del César. Los bloques de concreto están destinados a ser utilizados bajo el sistema de albañilería armada, que tiene un muy buen comportamiento, pero que, bueno, es un tema de otra charla seguramente, ¿no? Y también tenemos los ladrillos pandereta o los ladrillos tubulares, que en el Perú
este tipo de ladrillo se ha masificado, lamentablemente, porque no es lo adecuado, no se debería desarrollar edificaciones, más aún si son sistemas estructurales, portantes, con este tipo de unidades de albañilería, ¿no? Vivienda, por ejemplo, en este caso, ¿no? Una vivienda de 2 niveles, nada más, ojo, vivienda de 2 niveles, con las condiciones bueno, los efectos del sismo de Ica en el 2007, Ica, Perú. Aquí tenemos, por ejemplo, una falla por corte, ¿no? Aquí el ladrillo que debería aportar también cierta resistencia al cortante, para lo cual también se lo somete a ensayos de laboratorio. En este caso, bueno, por la configuración del ladrillo, obviamente no iba a aportar, ¿no? Tiene un gran porcentaje de vacíos bueno, esto es lo que se esperaba seguramente también. Cura principal bajo estas condiciones. Bueno, ya hablamos un poquito del muro de albañilería, perdón, de las unidades de albañilería, y ahorita vamos a tocar acerca del mortero de asentado, que también es importante conocerlo. No es una argamasa más, no es una mezcla, no es una pasta que la colocamos y que vamos colocando los ladrillos. No, también tiene su ciencia, también es importante conocer cuáles son esas características, ¿no? Para poder aportar. Es que hemos comprado buenos materiales, pero estamos utilizando un mortero de mala calidad, hemos comprado buenos ladrillos o buenos bloques de concreto, buenos ladrillos de concreto, pero un mortero de mala calidad, no, o sea, como que no hay coherencia, ¿no? Si buscamos calidad, queremos desarrollar un buen proyecto, hagámoslo al 100%. Entonces, el mortero asentado en líneas generales es una mezcla compuesta por cemento, agregados, agregado fino, cal y agua, ¿no? Aquí lo vemos, ¿no? Gráficamente. El cemento, el agregado o la arena gruesa, la cal, que también es importante y ya lo voy a explicar por qué, ¿no? Más el agua, bueno, ya tenemos aquí un mortero, ¿no? Una pasta. ¿Cuáles son esas consideraciones o cuáles son esos requisitos que debería cumplir el mortero? Y esto también es una extracción de la norma E070 de albañilería, ¿no? Aquí básicamente está referido al proporcionamiento del mortero, ¿no? Entonces, entendemos ya desde el principio que las proporciones, los materiales que componen un mortero son realmente importantes para tener un mortero de calidad, ¿no? Es así, por ejemplo, que nuestra normativa nos exige que desarrollemos morteros en 2 escenarios, tanto para muros portantes como para muros no portantes, ¿no? Por ejemplo, necesitamos cal, en el caso de muros portantes, en una proporción de 0,25 o de 0,5 para muros portantes, y hay una variación ahí en relación a las proporciones de la arena, ¿no? ¿Y por qué es importante la cal? ¿Cuál es la diferencia entre un mortero que contiene cal y que no contiene cal? Básicamente 2 contextos, 2 escenarios, 2 características. La primera, que tiene que ver con el mortero en estado fresco y al cual, mediante la aplicación o la adición de cal, este mortero es muy trabajable. Quienes han tenido la oportunidad de trabajar con morteros con cal, elaborados con cal, pueden dar fe de que se trata de un mortero muy trabajable, ¿no? En el cual podemos desarrollar el asentado y este desarrollo del asentado va a generar que podamos controlar también los espesores de junta. Entonces, es importante tener un mortero, pues, que genere estas propiedades, que genere estas condiciones a nuestro equipo de trabajo para poder, posteriormente, obviamente, exigirles que desarrollen un buen trabajo también, ¿no? ¿Cómo les vamos a exigir que controlen las juntas, que aplomen bien un muro, que mantengan la horizontalidad de las hiladas? Les damos un mortero con una arena que no tiene la granulometría adecuada, ¿no? O sea, no les podemos exigir tampoco un contexto ideal de construcción si nuestros materiales y nuestro proceso constructivo, el que propiciamos en el entorno de la construcción, no es el adecuado, ¿no? Entonces, esta es una forma de controlar las proporciones del material, las proporciones del mortero, dentro del proceso constructivo. Y la segunda propiedad que tiene o que genera la cal dentro del mortero, que ya forma parte de la etapa de la fragua inicial del mortero, es la propiedad de la retentividad, ¿no? La retentividad es básicamente la capacidad del mortero de retener agua, ¿no? De evitar que el agua contenida dentro del mortero sea absorbida por la unidad de albañilería, ¿no? Entonces, ¿y por qué es importante mantener esta retentividad en el mortero?
porque mientras mayor tiempo más prolongado sea el tiempo de retardo de la fragua inicial, va a generar mayor adherencia, ¿no? De forma microscópica, y ya se han hecho muchas pruebas, y bueno, el ingeniero San Bartolomé en vida también pudo desarrollar muchos de estos análisis. Se ha comprobado de forma microscópica, va ingresando el mortero dentro de las unidades de albañilería, ¿no? Porque se va retardando la fragua, el mortero no seca, entonces se va generando mayor adherencia entre las unidades de albañilería. Y esto es importantísimo al momento también de buscar que el muro confinado, el muro de mampostería confinada, tenga un adecuado comportamiento frente a fuerzas ortogonales, ¿no? Fuerzas de empuje lateral. Es una forma de preparar el mortero, la tradicional, la que ya conocemos, que se hace por lo regular a pie de obra, por ahí que es un poquito más tecnificada y se utiliza un trompo de mezclado, ¿no? Pero hay otras opciones mucho más eficientes que pueden ser las del uso de los morteros embolsados, por ejemplo, ¿no? Dentro de los cuales ya viene un contenido de arena, de cal, de cemento, ¿no? Y que, bueno, está listo para la adición de agua nada más. Entonces, bajo el contexto de buscar soluciones eficientes, de calidad, ¿no? Y que puedan desarrollar un proceso constructivo también eficiente, este tipo de morteros por su producción industrial, el control de las proporciones, la garantía de que cumplen con las condiciones, no solamente físicas y de proporcionamiento, sino también mecánicas, ¿no? Que tienen que ver también con la resistencia a la compresión, con el porcentaje de retentividad, entre otros, puede garantizar con el uso de este tipo de morteros embolsados, ¿no? Dentro de los cuales, como les digo, les repito, ya viene todo el contenido de cemento agregado, arena gruesa y cal, ¿no? Solo para adicionar el agua. Y aquí hay algo más de la normatividad. Como les decía, la arena que se utiliza en el mortero no debería tener, o debería pasar toda por la malla número 4, es decir, que aproximadamente toda la arena tenga granos, tenga arena con una granulometría menor a 5 milímetros, ¿no? Esa es la condición. Y que bueno, que bajo las condiciones del laboratorio también se pueda evidenciar, se pueda comprobar que esta arena no tenga un alto contenido de finos, ¿no? Porque por lo general los finos terminan siendo arcillas o limos, y sabemos que las arcillas, bueno, no nos van a ayudar en lo que buscamos de mortero, ¿no? Las arcillas son expansivas, ¿no? Y pueden generar problemas ahí de inestabilidad volumétrica en el mortero, y en general en el muro también. Requisitos para especificaciones de propiedades, y esto tiene que ver con las normas técnicas peruanas, que también son normas aplicables a los procesos y a los sistemas constructivos. En este caso ya se exige parámetros mecánicos: resistencia a la compresión, retención de agua y contenido de aire máximo. Entonces, esto que normalmente no se mide en obra es importante medir. Si vamos a edificar un muro confinado que va a resistir cargas, es importante tener en cuenta cuánto aporta el mortero al muro con respecto a resistencia a la compresión. Y por lo general los morteros embolsados sí cumplen este tipo de condiciones, ¿no? Y se pueden exigir las fichas o los controles de calidad respectivos, ¿no? ¿Cuáles son los riesgos? También se tienen sus riesgos de trabajar con morteros tradicionales y bajo los contextos irregulares que pueda tener este proceso de elaboración del mortero. En principio, que la provisión, bueno, no es la más adecuada, por lo general no es en zonas habilitadas para tener un agregado en almacenamiento. Hay que controlar muchísimo la granulometría, por ahí que se necesita hacer un tamizado, un cernido previo a la elaboración del mortero, ¿no? Eso quita tiempo, también implica horas hombre dentro del proceso constructivo, ¿no? Las condiciones del agregado y la granulometría también pueden generar efectos adversos en la calidad del proceso constructivo. Si tenemos piedra de este tamaño, por ejemplo, que puede llegar a 1 centímetro, no esperemos pues que nuestra mano de obra, nuestro equipo de trabajo pueda controlar las juntas, por ejemplo, ¿no? Esa es una de las consecuencias inmediatas. Y el proceso de elaboración en sí, ¿no? Que termina siendo muy rudimentario, muy artesanal, y que no permite controlar adecuadamente las proporciones. Vamos a ser sinceros, y quienes desarrollan aquí esta etapa de elaboración normalmente no es un operario, no es la mano de obra más calificada que tengamos dentro de nuestros equipos, ¿no? Normalmente lo asignamos a la persona que tengamos a disposición para que pueda desarrollar esta actividad. Pero ya ven que es importante tratar de desarrollar una buena mezcla, ¿no? Un buen mortero, y no bajo estas condiciones, donde además perjudicamos al cliente, ¿no?
el cliente en este caso va a tener un porcentaje altísimo de desperdicios, ¿no? Y de mermas que seguramente se van a ir solicitando con el pasar de refuerzo. Bueno, el acero de refuerzo tiene que ser un acero de grado 60, que cumpla la normativa exigible, ¿no? Tiene que cumplir con el diámetro indicado en los planos. Si vamos a levantar columnas o vamos a desarrollar vigas, tenemos que respetar los aceros que indiquen en los planos, ¿no? En los planos son los detalles estructurales. Evitar, por ejemplo, lo que en algunos casos sucede, es adoptar varillas con diámetros distintos a los solicitados en plano. Por ahí que en alguna ocasión un proyecto solicitaba fierro de media pulgada, por ejemplo, ¿no? Que es así como se comercializa en el Perú, fierro de media pulgada, acero de media pulgada. Y bueno, por ahí los ferreteros, ¿no? Quienes expenden el producto, tienen fierro de 12 milímetros y lo llaman de media comercial, ¿no? Para que de alguna forma tienda a adquirirse como si fuera un acero de media pulgada. Pero eso es totalmente erróneo, ¿no? Cada acero de refuerzo tiene claramente su diámetro nominal y es así como debería ser adquirido. Doblar las varillas por los nervios o los resaltes, esto es parte del proceso de elaboración de los, por ejemplo, de los estribos, ¿no? Donde el doblez se debería hacer en la ubicación del nervio, ¿no? En la ubicación del nervio del acero, porque, bueno, de esta forma no va a reducir las capacidades de utilidad que tiene el acero, ¿no? Bueno, de su proceso de cocción. No enderezar el acero doblado y reemplazarlo por uno nuevo, ¿no? Si es que por ahí, como comúnmente se conoce en el Perú, se necesitó grifar el acero, se necesitó doblar el acero por alguna condición, bueno, posteriormente queremos recuperar la ubicación inicial ya para este caso, ya para este punto el acero ha perdido de utilidad y lo ideal, lo idóneo sería reemplazar, ¿no? Y con respecto al concreto, en general, el concreto de la albañilería o de la mampostería confinada debería ser un concreto con una resistencia a la compresión mínimo de 175 kilos por centímetro cuadrado, que cumpla con la normativa, un slam de 5 pulgadas, o la trabajabilidad que se necesite en obra, ¿no? Eso es muy referencial. El tamaño máximo de la piedra también va a depender de la densidad del acero que tenga el elemento estructural que se contenga en el encofrado. Bueno, debería buscarse también un adecuado proceso constructivo, ¿no? Y un adecuado control de calidad, obviamente, también, ¿no? Y este adecuado proceso constructivo tiene que ver con las etapas, ¿no? Desde la elaboración del concreto, el transporte, que evite la segregación, la colocación misma, en el caso de las columnas también, evitar alturas importantes de vaciados de concreto porque se produce justamente este fenómeno de segregación, ¿no? Y bueno, posteriormente ya viene el proceso de desencofrado y curados y todos bajo las consideraciones mínimas de calidad que deberían seguirse, ¿no? Que seguramente ya lo van a ver también en las salas posteriores. Y el control de calidad aplicable para cada uno de estos contextos. Se puede desarrollar concretos de manera artesanal a través del uso de trompos de concreto, como es lo que regularmente sucede en los proyectos, con el uso del concreto premezclado, que es una manera más eficiente de elaborar concretos. Bueno, también se puede disponer, según sea el caso, de concretos embolsados, ¿no? Los concretos embolsados que también, así como en los morteros, tenemos concretos embolsados que nos pueden agilizar los procesos según las condiciones del proyecto, ¿no? Por ahí que tenemos una obra a desarrollar en espacios muy confinados, ¿no? Donde no tenemos el acceso suficiente de buis o trompos, bueno, en el caso del premezclado tampoco puede ingresar por ahí la bomba o la manguera de la bomba, es difícil el acceso. Bueno, tenemos concretos embolsados que también es una solución eficiente, ¿no? Porque viene de todo un proceso de elaboración. Con respecto, estoy con el tiempo, el desempeño estructural, ¿no? ¿Cómo es que se comporta, cómo funciona el sistema? Bueno, aquí tenemos la mampostería confinada en muros portantes, ¿no? Aquí, como pueden ver, esto es una edificación, viviendas, se tiene 3 niveles, bueno, se tiene una importante cantidad de columnas, ¿no? Dentro del sistema estructural. Y por ahí la consulta puede surgir de manera muy temprana. ¿Y por qué tanta columna, no? ¿Por qué colocarle tanta columna? Por ahí hay oportunidad de dejarlo solamente en una mocheta, que bueno, es un muro no confinado, así es como regularmente se llama en el Perú, una mocheta o un muro no confinado, ¿no? Sin necesidad de colocarle alguna columna. Entonces vamos a ver por qué sí es importante.
Y para eso vamos a extraer este paño. Entonces, como les había comentado, este paño está sometido en principio al peso del edificio, ¿no? Como pueden ver, todo este muro está recibiendo la carga del muro superior, del segundo nivel y del tercer nivel. Y probablemente, es que por ejemplo se utiliza un sistema de losas aligeradas en una dirección, probablemente también esté recibiendo la carga propia de la losa y de la sobrecarga que se genera sobre ella, ¿no? Entonces, hay un peso de edificio importante que está recayendo sobre este muro de albañilería confinada. Aparte de eso, tenemos sismo y tenemos viento en algunos casos, ¿no? También en el país hay algunas zonas en las cuales la influencia del viento es muchísimo mayor inclusive a la del sismo, ¿no? Entonces es importante analizar esto. En esta dirección, ¿no? En la dirección más larga del muro, por lo general, la influencia del sismo y del viento no son relevantes, ¿no? Porque el muro termina siendo muy rígido, ¿no? Tiene una longitud importante en esta dirección y bueno, por lo tanto no necesitaría un análisis, o bueno, el análisis del sismo del viento no terminan siendo importantes en el cálculo y en estructuración y en diseño del muro de mampostería confinada, ¿no? Pero en el otro sentido sí, ¿no? Bueno, ya tenemos igual el peso del edificio y también tenemos sismo y viento. Aquí sí, porque la rigidez en esta dirección del muro termina siendo muy reducida, muy pequeña. Y eso se debe justamente al espesor del muro, ¿no? Entonces, para este escenario sí es importante hacer un análisis de cargas perpendiculares al muro, bueno, son por lo general sismo-viento y que deberían incluirse dentro del análisis estructural y del diseño del muro portante, ¿no? Y bueno, para este caso, por ejemplo, tenemos un plano, ¿no? En este plano se puede ver de manera más detallada cómo está compuesto este sistema. Como pueden observar, tiene columnas en las esquinas, tiene columnas cada cierto tramo. Esto va a depender del diseño y del análisis. Vamos a ver algunos detalles generales en algunas láminas posteriormente, pero también tiene columnas o columnetas, en este caso, para los alféizar, que son las ventanas bajas y las ventanas altas, ¿no? Entonces, es importante incluir, como vimos en las primeras láminas, todo el arriostre que necesita el muro confinado, ¿no? Para generar un buen comportamiento, un comportamiento de ductilidad o un comportamiento de arriostre, ya sea para caso de muros portantes o muros no portantes, ¿no? Entonces es importante tener esto en claro. Así, por ejemplo, vemos el detalle. Este es un muro confinado, este es un muro portante. Dentro de la edificación, inclusive, este es el muro más exigido, ¿no? Y para el cual, pues, de acuerdo al análisis, al diseño, se amerita columnas de confinamiento con dimensiones importantes también y que aporten al diseño por cortante, por momentos, ¿no? Por cargas axiales de todo este muro y en general de la edificación. Y con respecto a los tabiques, en este caso son muros no portantes, muros aislados. Aquí es importante entender de que, por ejemplo, aquí tenemos un muro portante, por acá también tenemos un muro portante, tiene sus columnas que son parte del diseño estructural, pero este tabique, como lo pueden observar aquí, tiene una separación, ¿no? Una separación de los estructurales, ¿no? Entonces, esta separación lo que genera es, como les había comentado en una de las láminas, es que los muros trabajen de forma independiente. Los muros estructurales trabajarán sometidos a todo el análisis que se tenga de la edificación, pero este muro va a trabajar de forma independiente, ¿no? Y va a administrar sus propias cargas y sus propios esfuerzos, que como les repito, tienen que ver básicamente con los esfuerzos generados por los sismos o por los vientos. ¿Cuáles son esos riesgos de no generar, de no provisionar elementos de confinamiento? Aquí, por ejemplo, una muestra, ¿no? Este muro, ¿no? Que es un muro portante, obviamente, bueno, que ha quedado en mochetas, un alféizar, y aquí quedó otra mocheta más, y que, bueno, para el peor de los casos, inclusive, no está confinado, no tiene columnas. Entonces, el sismo es inteligente, va a encontrar el lugar idóneo donde generar la falla, pero no la colocamos, ¿no? Entonces aquí se genera una falla por cortante. Esta falla por cortante, este tipo de falla es propio de los muros no confinados, que no tienen columna, que administre esos esfuerzos, que los asuma de por sí y que evite ese tipo de problemas, ¿no? Me faltó una columna. Aquí también, ¿no? Esfuerzos por corte,
tenemos un muro con una longitud prolongada, ¿no? Y es un muro de un primer nivel, es un muro que recibe cargas, pero que no está confinado, ¿no? Paradójicamente no está confinado. Entonces, obviamente lo que se espera acá también necesitamos columna y probablemente también necesitemos un confinamiento, un arriostre horizontal, ¿no? Para mantener, como les decía, ese arriostre en las cuatro caras de la mampostería que le genere este entorno de estabilidad, ¿no? A este tipo de esfuerzos. Bueno, aquí tenemos un caso ya mucho más grave, ¿no? En general, toda esta edificación de mampostería no confinada o albañilería simple, como también la podemos conocer en el país, ¿no? Y acá, bueno, obviamente los errores saltan a la vista, ¿no? Y es muy evidente. Necesitamos columnas, necesitamos vigas, ¿no? Necesitamos confinar los muros, dotarle de esas propiedades que no tiene la mampostería simple, ¿no? A través de estos elementos de confinamiento. Prácticamente aquí la estructura está hablando por sí misma, ¿no? Y está diciendo, oye, no me puse. Y la mampostería no confinada tiene que ver con los tabiques, como ya les había adelantado inicialmente. Como pueden ver aquí, esta es la estructura principal, esta es una placa, aquí hay un muro de mampostería confinada, pero que no es portante. Como pueden observar, se trata de un alféizar, ¿no? Entonces no está recibiendo cargas axiales. Por lo tanto, sí hay que hacer una revisión, un análisis y un diseño por fuerzas por sismo, ¿no? Principalmente. Pero igual este muro necesita confinamiento, ¿no? Para que los elementos de confinamiento arriostren al muro, ¿no? Lo sostengan frente a este tipo de efectos. Y lo mismo sucede en el caso de los cercos perimétricos, ¿no? Son cercos o son muros que no tienen carga, que no reciben carga y que tienen básicamente el mismo comportamiento que los tabiques. Entonces, ¿cómo es que se desarrolla el comportamiento? Bueno, no hay cargas axiales, pero sí hay cargas laterales, ¿no? Ya sea en la dirección ortogonal, perdón, coplanar de la edificación, o sea, en la dirección, vamos a llamarla la dirección X, o en la dirección Y, ¿no? En la dirección ortogonal del muro. Y bueno, la mampostería confinada, aquí tenemos un detalle, como pueden ver aquí tenemos una columna o una placa estructural, ¿no? Esta placa estructural, ¿no? Que está conformando el pórtico principal de la edificación, ¿no? Parte del sistema en sí, del edificio, pero que está separado del tabique, ¿no? O del cerramiento que se tiene dentro de esta edificación, ¿no? A través de una junta de poliestireno o una junta de tecnopor, como comúnmente se conoce, ¿no? Pero eso no quiere decir de que el muro lo tenemos que colocar así nada más, ¿no? Ladrillo sobre ladrillo. Tenemos que dotarle también de elementos de confinamiento, como pueden ver acá, columnas y vigas de confinamiento. ¿Cuáles son esos riesgos, no? De no separar o de no aislar, de no generar esta separación de estos sistemas estructurales, ¿no? Este es el efecto más trágico, más influyente dentro de las cosas que no queremos que suceda, o el efecto de columna corta, ¿no? Aquí donde prácticamente hemos adherido este muro de albañilería o de mampostería no confinada, lo hemos adherido a la columna, ¿no? Entonces la columna está asumiendo ese rol de confinamiento, ¿no? Pero ¿qué es lo que sucede? Cuando viene un sismo, la rigidez de toda esta sección, de toda esta parte del muro, es muy alta, ¿no? Tiene una capacidad de administrar los esfuerzos por sismo muy altas, ¿no? En cambio, en esta otra porción de columna pasa todo lo contrario, ¿no? Prácticamente aquí se genera, aquí lo que está entendiendo el sismo es que a partir de acá es donde realmente nace la columna, ¿no? Y mientras menor sea la dimensión de la columna, los efectos de sismos son mayores, ¿no? Exponencialmente. Entonces, hay que tener en cuenta este efecto. Hay que aislar el muro de albañilería, en este caso albañilería o mampostería no confinada, y además dotarle de la columneta que necesita, ¿no? Y hay que dejar a la estructura principal, a la columna, que trabaje como ella sabe trabajar, ¿no? Bajo las consideraciones y los desarrollos que se han contemplado dentro del modelamiento estructural de la edificación, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta esto, como les digo, aislar el elemento, dotarle de elementos de confinamiento, columnetas y además viguetas, ¿no? Viguetas de confinamiento.
En este caso, ¿qué sucedió? Bueno, tenemos también la estructura principal, esa porticada, ¿no? Y bueno, como les decía, le vamos a colocar aquí un muro de mampostería sin confinar y bueno, por acá le pegamos mortero al muro, ¿no? Y lamentablemente el sismo, no hubo una adherencia, no hubo una conexión adecuada entre los elementos, aparte que son sistemas totalmente distintos. Y bueno, esto es lo que sucede, ¿no? Esta es una falla muy representativa de lo que significa las fallas por cargas ortogonales al muro, ¿no? Como les decía, son efectos propios de un sismo por lo general. Entonces, acá que necesita columnas de confinamiento. Y si se tratase de un sistema de muros confinados o de mampostería confinada, bueno, hay que dotarle pues de la conexión, que ya lo vamos a ver más adelante también. La conexión muro-columna, ¿no? El anclaje muro-columna. La vigueta también, obviamente, ¿no? Es que se tratase de un sistema porticado y un sistema de tabiques confinados. ¿Cuáles son esos riesgos? Esta es una imagen reciente. Se produjo un sismo de mediana magnitud con epicentro en las costas de la región Piura, en el Perú. La verdad que fue un sismo prolongado. No fue tan fuerte, no lo sentí tan fuerte desde la ciudad de Chiclayo, donde yo radico, pero bueno, en Piura sí se produjeron este tipo de problemas, ¿no? Entonces, esto nos da pie a pensar en qué es lo que podría pasar si es que, bueno, tuviéramos sismos de una mayor intensidad, ¿no? Aquí, como pueden ver, la estructura también habla por sí misma. Acá te dice que te olvidaste de colocarle la columna a la mucheta, esta porción de muro que se ha prolongado, ¿no? Sobre un voladizo probablemente. Y bueno, aquí también, ¿no? Y aísla el muro no portante, que es un alféizar, aíslalo, ¿no? De la estructura principal, que son muros confinados portantes también, ¿no? Entonces aquí le hacía falta pues la columneta, la vigueta, el aislamiento con tecnopor, ¿no? E independizar los comportamientos de los sistemas, ¿no? Y justamente es donde se han producido las rajaduras, ¿no? ¿No? Donde está trabajando individualmente el muro de mampostería no confinada, ¿no? Justamente donde se necesita desarrollar estos elementos de concreto armado. Y aquí es un caso muy particular de cercos perimétricos, donde se ha tratado de desarrollar confinamiento a través del ensanche, ¿no? y de la colocación bajo bajo un aparejo ya no de soga, sino de cabeza, ¿no? De unidades de albañilería también, a cierto tramo, pero como pueden ver, la unidad de albañilería se disponga como se disponga, no tiene capacidades útiles o de arriostramiento, y acá queda comprobado. Entonces, no le pongan este tipo de confinamientos, que la verdad no les va a ayudar en mucho, y lo recomendable aquí sí es colocarle las columnas de confinamiento, ¿no? Y obviamente su arriostre horizontal, que vendría a ser la vigueta o la viga de confinamiento. Recomendaciones generales respecto a lo que acabamos de ver. Arriostrar en sus 4 lados, es importante. Mantener una relación entre longitud, la separación entre elementos verticales y horizontales en una proporción de 1:2, ¿no? ¿Qué quiere decir? En este caso, la longitud entre elementos verticales puede ser en este caso, hasta 5 metros, y eso está contemplado en nuestra normativa. Por lo tanto, la altura no debería ser más de 2,5 metros, ¿no? Entonces, es importante también mantener esa relación. El espesor del muro también debería mantener bajo cierta relación de predimensionamiento, que tiene que ver con la altura, ¿no? Y este espesor no debería ser mayor o igual que la relación de la altura sobre 20, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de muros de 2 metros, 2,50 metros, 2,60 metros, ¿no? Estamos hablando de que necesitamos pues ya de muros de 13 centímetros más o menos, ¿no? Las unidades sólidas, en el caso de los muros portantes, deberían ser de vacíos no mayor del 30%, ¿no? Para aportar, como les decía, con estas capacidades de resistencia a la compresión y al corte que necesita el muro confinado.
El concreto, bueno, esto es parte también del proceso constructivo, se vacía después del asentado de los muros de mampostería, ¿no? Y bueno, importantísimo, la vamos a ver también más adelante, el anclaje, conexión, columna-muro, ¿no? Que ya lo vimos cómo es que la deficiencia o la falta de este tipo de conexiones pues puede generar problemas más aún si se trata de muros colindantes y que puede perjudicar a las personas, ¿no? El proceso constructivo, vamos a ver un poquito, no les decía, perdón, como les decía, no vamos a tocar cómo se construye, cómo se asienta un muro, ¿no? Sino vamos a enfocarnos para hacer mucho más eficiente nuestra labor. La mampostería confinada empieza, pues ya tendrá, pues necesita la superficie rugosa y húmeda, ya sea un sobrecimiento, una platea de cimentación o cualquier elemento estructural sobre el cual se va a colocar la mampostería, ¿no? Y esta debe estar libre de polvo, de materiales sueltos, ¿no? Para garantizar la adecuada adherencia entre el mortero y la unidad, ¿no? Y bueno, el mortero y el elemento estructural que va por debajo del muro. El tratamiento de la unidad de albañilería va a depender mucho del tipo de unidad de albañilería. Por ejemplo, en el caso de los bloques de concreto, el tratamiento no es igual que un ladrillo de arcilla. El concreto de por sí no debería estar sometido al humedecimiento constante que sí lo exige el ladrillo de arcilla, porque bueno, luego puede generar problemas posteriores y propios de las contracciones por secado del concreto, ¿no? En cambio, creo que no lo había comentado, es oportuno lo comento, el porcentaje de absorción del ladrillo o el bloque de concreto es muchísimo menor que el ladrillo de arcilla. Estamos hablando de que en el concreto hay más o menos una restricción del 12% como máximo de porcentaje de absorción, y en el ladrillo de arcilla estamos hablando ya de porcentajes del 20, ¿no? Inclusive, de manera personal, haciendo análisis de los ladrillos de arcilla fabricados de manera artesanal, pueden llegar inclusive hasta el 25%, ¿no? De porcentaje de absorción, imagínense, hasta un cuarto de su peso que puede absorber. Y eso está ligado justamente a los efectos de fluorescencia que puede tener posteriormente también, ¿no? Entonces, se entiende de esto que es más fácil controlar la fluorescencia o salinidad con el uso de bloques o ladrillos de concreto, ¿no? Entonces, el tratamiento, como les decía, en el caso del bloque de concreto, lo máximo que se puede hacer es pasarle una brocha húmeda, ¿no? Para generar la adherencia entre el mortero y el ladrillo de concreto. Y en el caso del ladrillo, sí, hay que hacer un regado permanente, ¿no? Entonces se recomienda que sea como mínimo 30 minutos antes, perdón, 30 minutos durante 10 a 15 horas antes del proceso constructivo, ¿no? De manera más simple, el día anterior al asentado ya se debería humedecer el ladrillo, no por lo menos unos 30 minutos de manera continua. Entonces ya se tiene el mortero de la hilada inicial, se coloca la primera hilada del muro de mampostería, ¿no? Se continúa de esa manera y de manera intercalada también, ¿no? Generando traslapes entre las unidades de albañilería. Y para aquí es importante tener en cuenta, pues, cómo es el aparejo, ¿no? Cómo es que se va a disponer el muro, que va a ser de soga, de cabeza o tal vez un amarre americano, ¿no? También es importante mantener ya desde las primeras hiladas los espesores de las juntas que no excedan del 1,5 cm, del centímetro, por las causas que ya les he comentado, ¿no? Se va trabajando de la misma forma para las siguientes hiladas, ¿no? Y ahora es importante tener en cuenta también el reforzamiento que por ahí amerita o necesita un muro de mampostería confinada, importante, ¿no? Por lo general, este reforzamiento, que es un reforzamiento horizontal como el que ven acá, ¿no? Es un refuerzo que se necesita cuando el muro está sometido a elevadas cargas axiales, ¿no? O elevadas cargas de gravedad. Se necesita por lo general en edificaciones de 3 pisos a más, ¿no? Este acero, bien, por lo general son 2 aceros de 6 milímetros o un fierro de 8 milímetros, espaciado cada 30 centímetros o cada 3 hiladas aproximadamente. Y también es importante tener en cuenta aquí cuál es la longitud de anclaje, que es esta longitud que parte del muro hacia la columna, y también cuál es esa longitud de gancho, ¿no? Debería tener 10 centímetros de gancho y 12,5 centímetros de anclaje. Se rellena con mortero. Aquí es importante que el mortero recubra totalmente este acero de refuerzo, ¿no? Por eso es que, bueno, también bajo la normativa que manejamos en el Perú, también es importante tener en cuenta que este diámetro de acero no exceda de estos valores, ¿no? Para mantener este recubrimiento y también para no exceder de este espesor de juntas de 1,5 centímetros. Continúa con el proceso de asentado,
¿no? Puede permitir el retemplado de los morteros, esto quiere decir la adición de agua posterior al proceso inicial de humedecimiento del mortero, siempre controlando el estado del mortero y que no ha llegado a una fragua inicial que impida generar un adecuado proceso constructivo, ¿no? Y bueno, el retemplado, de forma general, se puede desarrollar hasta las 2 horas inclusive de preparación de un mortero, ¿no? Y bueno, esto en el caso específico de los morteros industriales. En el caso de los morteros de preparación artesanal sí hay que evaluarlo en campo, no en obra. Luego se desarrolla, bueno, se concluye la jornada con el levantamiento de hasta 1,30 m, 1,20 m de altura. Y esto es importante controlarlo también para evitar que por el peso propio del mortero fresco, si vamos colocando más hiladas de ladrillos, vayan a reducir aquí los espesores de las juntas, ¿no? Una segunda etapa, verificamos que las juntas estén limpias y húmedas, se sigue con el proceso constructivo de asentado, se va colocando el acero de refuerzo según donde se necesite, como les decía, básicamente puede ser acero corrugado de 6-8 milímetros, espaciados cada 30 centímetros o cada 3 hiladas, ¿no? Acá está, ¿no? Con las mismas consideraciones del acero colocado en la jornada previa. Desarrolla el asentado hasta llegar a la altura final del muro, ¿no? Que es donde se concluye la actividad, ¿no? Y es importante verificar siempre durante el desarrollo de la jornada previa y esta jornada que los muros mantengan su aplomo o su verticalidad y su horizontalidad, o que estén alineados, ¿no? Y aquí es importante también, ya desde las etapas iniciales, inclusive desde que se ha colocado la columna, verificar que se tienen los ganchos adecuados en el caso de las columnas para generar la unión con la vigueta, ¿no? Para que se genere aquí un nudo rígido. Entonces, estos ganchos deberían ser de 15 centímetros, ¿no? Y a disposición de 90 grados en relación a la disposición vertical del acero de la columna o de la columneta, ¿no? Con respecto a los traslapes, que también se deberían verificar si es que se tienen, más aún en el caso de, por ejemplo, viviendas de 2, 3 o 4 niveles, que no se debería traslapar en el primer entrepiso, es decir, en el primer piso no habría por qué generarle traslapes, porque ya sabemos pues, que comercialmente el acero tiene una longitud de 9 metros, entonces no es necesario. Y bueno, en los siguientes niveles es importante controlar que este traslape no se desarrolle en zonas confinadas, es decir, al inicio de la columna, en el primer tercio o en el último tercio de la columna. Y las mismas consideraciones para las viguetas, ¿no? Aquí, por lo general, una recomendación básica para si se va a utilizar fierro de 3/8, una longitud de traslape de 50, si es que es de media, de 65 centímetros. Igual esto resulta de un cálculo, de un análisis de longitud de empalme. Es importante que los estribos sean cerrados a 135 grados para generar esa adecuada conexión entre los estribos y los elementos, los aceros principales, ¿no? Y que pueda resistir adecuadamente a los esfuerzos por cortante. Y la disposición de los mismos, también de forma general, debería ser 1/5, 4/10 y el resto a 25 centímetros de manera general. Los estribos también ameritan un análisis estructural de la disposición, de la separación y del diámetro de acero que se necesita, pero pueden tomar esto como manera referencial. En una etapa 3, ya armó adecuadamente la columneta, bueno, ya se tiene el muro confinado, bueno, ya se procede al proceso de encofrado, ¿no? El encofrado, durante su proceso, debería garantizar de que se mantenga un recubrimiento mínimo, ¿no? En el caso de columnetas, bajo las normas vigentes que tenemos en el país, este no debería ser menor a 2 centímetros. En el caso de columnas que ya forman parte de sistemas estructurales de la edificación, como los muros portantes, este recubrimiento ya debería llegar hasta los 4 centímetros, ¿no? Entonces es importante identificar esto. El encofrado, de por sí, debería ser estable y hermético para evitar por ahí que se fugue la lechada o que se genere una flexión en el momento del vaciado en la columna, en la columneta, ¿no? Y bueno, se debería verificar también el aplomo del encofrado. Previo al vaciado, verificación de aplomos, ¿no? Y bueno, emplear materiales adecuados y en buen estado, ¿no? Por ahí que la madera ha tenido mucho uso y que ya no es aplicable utilizarla dentro del proyecto y hay que controlar este escenario también, ¿no? Vamos en el encofrado. Les comenté, ¿no? Se necesita principalmente hermeticidad, el recubrimiento,
Y bueno, mantener pues, obviamente el aplomo, la verticalidad del encofrado, ¿no? Que eso es importantísimo para garantizar el recubrimiento y para garantizar pues que el elemento estructural, el concreto armado, funcione adecuadamente, ¿no? Y bueno, en una etapa 4 ya, obviamente ya con el encofrado aprobado, listo para recibir el concreto, se procede al vaciado de concreto, ¿no? Que también debería tener algunas consideraciones, entre ellas, pues, como les había comentado, debería ser un concreto de un F'C mínimo de 175, ¿no? Y esto va a depender también del análisis y el diseño estructural de la edificación. Por ahí se necesita muros confinados, pero portantes, o probablemente este concreto sí sea de una mayor resistencia, ¿no? Probablemente 210 kilos. Se necesita un concreto trabajable, ¿no? Y esta trabajabilidad está relacionada indirectamente con la consistencia del concreto, ¿no? O el slam, o el revenimiento, ¿no? Como se conozca. Entonces, es recomendable que sea de 5 pulgadas, por ahí que se necesite de un mayor, una mayor fluidez, pero eso va relacionado también a la densidad del acero, como ya les había comentado. Una adecuada consolidación del concreto que tiene que ver con el vibrado, con el choceado, que se haga en obra, ¿no? Es importante que el vibrado no se desarrolle en exceso. Un exceso de vibrado también es contraproducente con la calidad que se busca del concreto, ¿no? El exceso de vibrado genera segregación, la separación de los finos de los gruesos, ¿no? Y esto que genera posteriormente pues, problemas de apariencia o estructurales con las cangrejeras que puede generarse también. Y algunas otras consideraciones, el tamaño máximo del agregado, es decir, la piedra de mayor tamaño que pudiera tener, el tamaño máximo nominal, o el tamaño máximo del agregado en un análisis de laboratorio, que debería estar relacionada también con la densidad del acero. Básicamente se puede recomendar agregado grueso de media pulgada o piedra de media pulgada. Y bueno, el desencofrado y el curado que también son claves, ¿no? En lo que se busca respecto a ganar resistencia con el concreto, ¿no? Y bueno, ya generar adecuados procesos que por ahí no terminen quiñando el elemento estructural o deteriorándolo, ¿no? O inclusive en apariencia también, ¿no? No generar estos inconvenientes. El desencofrado debería ser limpio, no debería forzarse, ¿no? Y debería mantenerse también un adecuado control de este proceso, bien. En una etapa 5, la del desencofrado, como les comentaba. Viene luego el armado previo de la vigueta, o se puede armar también sobre el muro que ya se ha vaciado con sus columnas, ¿no? Y es importante que este armado de la vigueta o de la viga de confinamiento sea acorde a los planos, ¿no? Que también se mantenga una configuración de estribos que esté relacionada a generar dobleces a 135 grados y con disposición o separación de aceros, bien, 1 a 5, 4 a 10 y el resto a 25. Ojo que también esto está sujeto al análisis estructural del elemento, ¿no? Del muro de mampostería y cómo es que este funciona con respecto a la estructura. Y también es importante, para generar esta conexión, esta unión rígida entre elementos de confinamiento, dotarle de 2 estribos adicionales, ¿no? Justamente en la unión, para garantizar este escenario que se busca. En una etapa 6 ya viene el proceso de encofrado de la vigueta. También se necesita que sea estable y hermético, que se mantenga el recubrimiento de 2.5 a 2 centímetros o los 4 centímetros que amerite, ¿no? Según la normativa que aplique. El encofrado estable, hermético, también sellado totalmente. Y bueno, de igual manera, ¿no? Emplear materiales adecuados y en buen estado. En una etapa 7 ya viene el vaciado de concreto, que también debería mantenerse las consideraciones mismas con respecto al concreto de las columnas o columnetas, ¿no? Que sea trabajable, resistente y con un control de los tamaños de los agregados, ¿no? Y bueno, ya luego viene el proceso de desencofrado y curado, ¿no? Entonces, esas deberían ser las adecuadas prácticas constructivas dentro del proceso tradicional de asentado de ladrillos para los muros de mampostería y luego la generación de los elementos de confinamiento, ¿no? Y ahora, para terminar, el último punto y luego pasamos a las conclusiones, sistemas de anclaje muro-columna, y que tiene que ver básicamente con las conexiones, ¿no? Cómo es que se genera esta conexión entre muro y columna. Y por lo general, en el desarrollo de los proyectos se tienen 2 tipos de conexiones o de anclajes. La conexión dentada,
es esta que pueden ver acá, es una conexión intercalada entre unidades de albañilería y bueno, una porción de concreto que es extensiva a la columna, ¿no? Y bajo la cual se tiene este tipo de contextos, ¿no? Este es el muro confinado, que ya se ha levantado hasta su altura total y que está esperando pues ese amarre, ese engranaje, esa conexión dentada con los elementos de confinamiento que luego se tienen que encofrar y vaciar, ¿no? Esto en detalle debería verse de esta forma, donde lo más importante aquí para garantizar una adecuada conexión es que esta dentadura de la columna de confinamiento no sea mayor a 5 centímetros, ¿no? Y tampoco sea menor a 5 centímetros. Y ya lo vamos a ver por qué es importante mantener este control, ¿no? Y aquí vamos viendo una imagen, por ejemplo, donde sí se está contemplando, donde sí se está respetando justamente esta consideración. Entonces, ¿por qué es importante mantener esta dentadura de 5 centímetros para el confinamiento? Por este tipo de problemas, ¿no? Estas deficiencias en las conexiones dentadas. La primera tiene que ver con las cangrejeras o con los vacíos que se pueden generar en los vaciados, ¿no? Si por ahí tenemos longitudes de dentaduras mayores a 5 centímetros, cuando hacemos un vaciado de concreto y por ahí el concreto tampoco es trabajable, no va a terminar de ocupar todo el vacío que se necesita rellenar con dentadura de concreto, ¿no? Y va a generarse una porción de dentadura que debió estar rellena de concreto, pero que, bueno, ahora está vacía. Entonces, en el comportamiento estructural del muro o de la mampostería confinada, sobre todo frente a efectos de sismo, las fallas se originan principalmente donde hay puntos débiles, y estos puntos débiles están relacionados con los vacíos, ¿no? Otra de las consecuencias que se puede generar también por una excesiva longitud pueden ser las rebabas o la lechada, ¿no? Que por ahí se puede evidenciar también, y que es justamente que no se haya generado un encofrado hermético totalmente, ¿no? Y otra de las consecuencias son las fracturas, ¿no? Obviamente el concreto genera un peso, ¿no? Y si tenemos aquí un cantilever, un voladizo excesivo para una unidad tan frágil, bueno, vamos a tener aquí una falla, ¿no? Como ya les había comentado, la unidad de mampostería no es dúctil, no tiene adecuadas capacidades flexibles o de resistencias a la tracción, ¿no? Por lo tanto, es muy propenso a la fragilidad, ¿no? Y a las fallas de este tipo, ¿no? Justamente como consecuencia de una excesiva longitud de dentadura. En el caso contrario, en el polo opuesto, si tiene una dentadura muy pequeña, principalmente lo que va a pasar ahí es que no se va a generar la adherencia que necesitamos, ¿no? Se han hecho muchos análisis, muchas pruebas en el país también de cuál debería ser esta longitud mínima, y estos 5 centímetros que les comento son justamente el entorno más apropiado para que se genere una adecuada unión, una adecuada conexión y que no pueda comprometer las unidades de albañilería o de mampostería, ¿no? Bajo estos contextos, por ejemplo. Y bueno, tenemos también la conexión a ras, donde para un muro que se ha desarrollado bajo este sistema, esta sería la perspectiva, esta sería la vista, ¿no? Pero ¿y cómo es que se une adecuadamente bajo esta forma, ¿no? Como les comentaba, ¿no? Entonces, aquí tenemos un muro o una mampostería de albañilería que, como pueden ver aquí, no tiene la dentadura que sí tenía el anterior, ¿no? Entonces, esta conexión entre confinamiento y muro de mampostería genera a través de lo que conocemos como mechas, ¿no? O como acero de conexión, ¿no? Y este acero de conexión tiene esta configuración, lo vamos a ver aquí, ¿no? No son ese acero que iba de forma longitudinal, ¿no? Prácticamente de extremo a extremo a muro, sino estos son ya mechas, ¿no? Mechas de anclaje o acero de refuerzo parcial, ¿no? Hasta cierta longitud, que también tiene una longitud de desarrollo y una longitud de gancho. ¿Y cuál es esa longitud interna, ¿no? Dentro del muro de mampostería? Son 45 centímetros como mínimo, esto está indicado en la normativa vigente que tenemos en el país, 12.5 de longitud de desarrollo dentro del confinamiento y 10 centímetros como pata o como longitud de gancho, ¿no? Y acá tenemos un ejemplo claro de cómo es que se desarrolla adecuadamente este tipo de conexiones, ¿no? La inserción dentro del muro, luego va a ir obviamente relleno con mortero, la longitud de desarrollo y la longitud de gancho, ¿no? Entonces,
¿Cuál es la más idónea? ¿Cuál es la más recomendable? En general, las dos son recomendables siempre y cuando se desarrollen bajo los contextos que les he comentado, respetándose estos controles. Sin embargo, se ha demostrado que las conexiones con mechas de anclaje han tenido un comportamiento más eficiente que las conexiones dentadas, ¿no? El proceso constructivo de alguna forma también no se complica, no se hace mucho más rápido, pero esto también va a depender mucho del análisis costo-beneficio que esto implique, ¿no? Por ahí que hay que incurrir en el costo de cantidades de muros que se pueda tener en un proyecto, por ahí amerita hacer un análisis, ¿no? Entonces, las dos son adecuadas, las dos son funcionables, las dos tienen un adecuado comportamiento estructural, siempre y cuando se cumplan con los controles y con las condiciones que les acabo de comentar. Entonces, estas son algunas fallas para mostrarles de por qué la importancia de cualquiera de las conexiones. En este caso, por ejemplo, no se tiene la suficiente dentadura, por lo tanto, prácticamente tenemos una columna erguida sin conexión entre los muros y es propenso pues, a la falla por cargas de sismo perpendiculares al plano del muro, ¿no? En este caso, por ejemplo, aquí no hay una conexión inclusive entre los confinamientos, ¿no? Aquí hay una columna, aquí hay una viga, no hay un concreto que conecte con la viga, aquí probablemente se va a generar una falla justamente por el vacío que encontramos acá. Aquí hay un exceso, ¿no? de dentadura en el muro y la columna, ¿no? Y bueno, obviamente lo que sucedió, lo que gráficamente les había comentado, ¿no? Hay un vacío, hay una cangrejera, que pues no hay concreto, no es adecuadamente fluido y no llega a ocupar totalmente el espacio de la dentadura. No, y bueno, acá también tenemos una columna que, bueno, probablemente se generó segregación en esta zona, quizá por un exceso de vibrado, quizás por el golpe de caída que puede tener durante el proceso de vaciado, ¿no? A una altura importante ya se genera también este tipo de efectos, ¿no? Entonces, aquí probablemente se produjo una falla también por cortante o por cizallamiento, quizás en este escenario. Aquí hay una fractura del ladrillo por un exceso de peso del concreto y que tiene que ver con la longitud de la dentadura, ¿no? Aquí hay un exceso de longitud de dentadura y ese es un efecto. Y bueno, tenemos otro más. Ya, bueno. Ahora sí, nos pasamos a las conclusiones. De forma general, las conclusiones para lo que acabamos de ver en la mampostería y bajo los sistemas de conexión o de anclaje tienen que ver básicamente con la identificación de las adecuadas características respecto a los materiales y procesos constructivos de cada uno de los componentes del sistema, ¿no? Así, por ejemplo, en las unidades de mampostería, obviamente que se deberían cumplir los requisitos normativos, para eso están las normas, para cumplirse, y de forma práctica que estos ladrillos o estos bloques o estas unidades sílico-calcáreas no tengan materia extraña, no tengan rajaduras o grietas, ¿no? Que estén bien cocidas, que tengan un color uniforme, ¿no? Y esta adecuada cocción tiene que ver muchísimo con la procedencia de la unidad de albañilería, ¿no? Más aún si se trata de unidades elaboradas de manera artesanal. Manchas blanquecinas por el riesgo de la eflorescencia, ¿no? Y bueno, obviamente sin manchas blanquecinas. En el caso del mortero, lo que se debería cumplir, que deberían ser de manera recomendable, morteros industriales, ¿no? O morteros embolsados, o adecuadamente preparados en obra, ¿no? Bajo ciertos controles de calidad también. El estado del cemento debería estar no endurecido, ¿no? En el caso de la preparación en campo o en obra, ¿no? Para garantizar que haya una adecuada hidratación del cemento con el mortero en el momento en el que se necesite. Granulometría y limpieza de la arena, es importante controlar el agregado en este momento. Dosificación de la mezcla, que debería incluir cal, por las propiedades que ya les acabo de comentar, ¿no? Y bueno, obviamente lo que necesitamos de por sí en campo, en obra, que sea resistente y que sea trabajable. Y con respecto al acero de refuerzo, que también ya lo vimos, un acero de grado 60 o con un límite de fluencia 4200, y esto lo pueden solicitar en la zona de despacho, en la ferretería que quieran comprar su acero de refuerzo, con los diámetros y cantidades según los planos, ¿no? Respetar los diámetros del acero principal, las cantidades de estribo según el separamiento,
Y esto está indicado en los planos. Y si, bueno, por ahí no se cuenta con planos, siempre es importante asesorarse con un profesional. Separaciones y recubrimientos se deberían mantener con respecto al encofrado, empalmes, anclajes y ganchos, que deberían garantizarse también con sus longitudes idóneas, ¿no? El estado y la limpieza del acero, ¿no? Que debería también garantizarse. A veces tenemos expuesto el acero a muchos días, ¿no? Antes del proceso constructivo, y por ahí que se empieza a corroer, es importante también generar esa limpieza que se tuviera este tipo de entornos. El concreto, in situ, premezclado o embolsado, según sea el caso, lo importante es desarrollar un buen concreto, un concreto de calidad, ¿no? El estado del cemento, que, bueno, también no debería estar humedecido si es que se va a preparar concreto, ¿no? Granulometría y limpieza de la arena es importante, así como en el mortero, también en el concreto, ¿no? Y esto ya seguramente ustedes lo saben. Dosificación de la mezcla, es importante también que se pueda incluir alguna adición o algún aditivo según las consideraciones del elemento estructural que se va a vaciar, por ahí un superplastificante, o se puede incluir alguna otra adición que se busque dentro del concreto desarrollar o generar el desempeño que se busca, ¿no? Luego tenemos resistencia y trabajabilidad, ¿no? Que es lo que también se busca dentro del concreto, ¿no? Obviamente el principal parámetro a medir es la resistencia y la trabajabilidad que necesitamos para desarrollar un buen trabajo. Y con respecto a las unidades de mampostería en unión con el mortero, necesitamos que en el proceso constructivo se controlen los espesores de juntas, y con el acero y el concreto una adecuada adherencia, ¿no? Necesitamos la adherencia entre el acero y el concreto para tener un buen concreto armado, ¿no? Y esto tiene que ver con los procesos constructivos, ¿no? El vaciado y la consolidación principalmente. Y en general, en el conjunto, generar una adecuada conexión o anclaje de mampostería con los elementos de confinamiento. Bien, y con esto termino. Muchas gracias por su atención y quedo atento a sus consultas. Creo que me he pasado un poco del tiempo, pero bueno, era importante hacer mención a cada uno de estos aspectos. Bueno, gracias, muchas gracias Marlon por la conferencia que nos diste hoy. Hemos aprendido hoy un montón de muros confinados, muy clara la exposición que nos diste. Antes de pasar a las preguntas, quiero darle las gracias a nuestros patrocinadores de hoy. De Perú, Pacasmayo, empresa productora de cemento, concreto y prefabricados, UNACEM, Unión Andina de Cementos, fusión de Cemento Lima y Cemento Andino, y Cemento Yura, productor y comercializador de cementos. Y de Colombia, Argos Cementos y Concretos, Master Builder Solutions, el máster en soluciones químicas para la construcción, y Cementos Alión, siempre firme. Quiero invitar a nuestros asistentes a que nos cuenten cómo les pareció la conferencia de hoy. Voy a dejar un QR en la pantalla, ahí pueden escanearlo con su celular o entrar por un link que publicamos en el chat para una corta encuesta, donde nos digan cómo les pareció la presentación de hoy y también nos cuenten qué quieren oír a futuro. Vamos a tener entonces unos minutos para revisar con Marlon algunas de las preguntas que nos han enviado. Tengo muchas preguntas aquí, Marlon. Ya estamos muy sobre el tiempo, entonces las que no se logren, las que no les demos respuesta en esta sesión, vamos a enviártelas, Marlon, con una solicitud muy especial de que le demos respuesta a nuestros asistentes sobre sus inquietudes, si te parece. Claro, claro que sí, no hay ningún problema. Bueno, listo. Hay una pregunta recurrente, Marlon, y es, ¿qué hacer cuando se tienen que meter tuberías dentro de los muros? Ya, de acuerdo, muy buena esa consulta, y para desarrollar este tipo de instalaciones se desarrolla pues una etapa previa de planificación del proceso. Y esta etapa previa de planificación tiene que considerar es que, por ejemplo, los ductos o las tuberías son de desagüe y tienen un diámetro importante en relación al espesor del muro. Lo más recomendable es desarrollar esas columnas, ¿no? Por donde se puedan colocar las montantes o las bajadas de este tipo de tuberías para no comprometer la calidad del muro, para no generar vacíos dentro del muro, para no generar problemas de integridad estructural, ¿no? Entonces, en este caso es importante desarrollar este tipo de columnetas. En el caso de las instalaciones eléctricas o de agua, en los cuales se utiliza tubería de menor diámetro, aquí sí es importante colocarle previamente al muro ya el vacío predestinado para este tipo de instalaciones, ¿no? Y eso tiene que ver, como les decía, con la planificación del proceso. Lo que sí no se debería desarrollar por ningún tipo es
el picar el muro posterior al asentado y al vaciado de los confinamientos, ¿no? El picar un muro significa debilitarlo, ¿no? Significa reducir su sección, significa reducir su espesor, y bueno, obviamente se ha hecho un análisis, un trabajo de ingeniería previo, y para desarrollar estas actividades en campo, pues prácticamente estamos tirando a borda todo lo que se ha contemplado en el proyecto, ¿no? Bueno, Marlon, los refuerzos horizontales en los muros, hay varias preguntas al respecto. Una de ellas tiene que ver con, ¿son de acero liso o corrugado? Ya, muy buena pregunta también. De acero corrugado, ¿no? En general, todo tipo de acero de refuerzo debería ser con acero corrugado. El acero corrugado genera esa adherencia entre, en este caso, el mortero y el concreto, ¿no? Y lo importante también ahí es mantener esos diámetros que les comentaba, ¿no? Ok, bueno. ¿Y este refuerzo horizontal se coloca sobre los ladrillos en la pega? Sí, sobre el mortero primero se tiene que desarrollar una pequeña, aquí se lo conoce una pequeña cama, un mínimo espesor de mortero, para luego colocar la varilla de refuerzo y luego volver a rellenar la capa con una pequeña también porción de mortero, ¿no? Entonces, lo que se busca en general de este acero de refuerzo es que esté recubierta totalmente de mortero, ¿no? Para evitar que esté expuesta a la intemperie y que luego pueda generarse problemas de oxidación, siempre manteniendo, siempre respetando los espesores de junta, ¿no? Que como les decía, debería ser como máximo 1,5 cm, ¿no? Entonces, en general, este acero debería estar aislado de la intemperie con un recubrimiento total de mortero. Ok. Bueno, también hay varias preguntas respecto de las juntas. ¿Son importantes las pegas verticales? Las juntas verticales, claro, Sí, obviamente. Sí, las pegas o las juntas, bueno, acá las conocemos las como juntas, sí, juntas. bueno, las juntas verticales Sí, son importantes. son importantísimas. En general, la unidad de albañilería debería estar recubierta por la junta, ¿no? De mortero, por la pega de mortero, y debería generarse una uniformización del proceso. Y esto quiere decir que el control de las juntas no solamente está relacionado al control de las juntas horizontales, sino también de las verticales, ¿no? Y esto tiene que ver muchísimo, y los maestros pueden dar fe con el proceso construcción, ¿no? El generar ese emplantillado, que es de manera horizontal, o el generar ese escantillón, ¿no? Esa regleta de manera vertical, tiene mucho que ver con mantener justamente ese espesor de junta de la mampostería o de la albañilería, ¿no? Sí. Ok, bueno, hay otras preguntas aquí respecto de Iván Camilo T, que nos dice qué se recomienda hacer cuando primero se funden las columnas y luego se levanta el muro confinado, es decir, si no se sigue el procedimiento. Ya, ahí lo que puede estar sucediendo es, en principio, para pensar por el lado bueno, es que si se ha vaciado inicialmente las columnas, es probable que se trate de un sistema estructural aporticado, ¿no? Donde la estructura principal descansa sobre vigas y columnas. Entonces, si se va a levantar un muro en un sistema de este tipo, lo que necesita este muro es generarle arriostres, es decir, colocarle columnetas y viguetas. Pero estas columnetas y viguetas que deberían ir al costado de estas columnas que ya están vaciadas, deberían estar separadas de estas columnas a través del poliestireno, del tecnopor, ¿no? Esto es un sistema estructural aporticado, pero con tabiques de albañilería combinada. Bueno, Se ha desarrollado un sistema, o se ha intentado desarrollar un sistema de albañilería confinada con un proceso de vaciado inicial de columnas. Bueno, ahí la solución que no resulta económica podría ser colocarle mechas adecuadamente espaciadas, haciendo una regleta, haciendo un escantillón, y por ahí dotarle pues a la perforación que se tenga que hacer en la columna para luego colocar la mecha de un aditivo epóxico adherente, por ejemplo, ¿no? Bueno, no resulta siendo una solución muy económica y que, bueno, se debió haber previsto inicialmente, ¿no? En su etapa preliminar. bueno, Marlon, y ya para terminar, ¿hay alguna recomendación para las ventanas o puertas que se hacen en este tipo de muros? Bueno, sí, básicamente lo que tiene que ver con alféizares o con vanos, principalmente con ventanas,
como les decía, el alféizar es un muro pequeño, ¿no? Es un muro de una altura menor a los muros laterales. Por lo tanto, este muro que probablemente no, a diferencia de los otros que sí van a recibir cargas verticales, este muro que no va a recibir cargas verticales, debería estar aislado de los muros colindantes, ¿no? Generándole también una separación con junta de poliestireno, ¿no? Y dotándole pues de los elementos de confinamiento al alféizar, ¿no? A este muro que pertenece a este vano. Y a los otros muros también, ¿no? No dejarlo en mochetas, como se conoce en el país, o en extensiones de muro que no tienen columna, ¿no? Eso no es adecuado. Hay que también arriostrarlo. Es importante que los muros de mampostería confinada, y esto se pueda tener claro, deberían estar confinados o arriostrados en sus 4 lados, ¿no? Para que puedan generar un adecuado desempeño estructural. Bueno, aquí hay una pregunta que me parece interesante, Marlon, ya es la última que te voy a hacer, las otras, como les comenté a todos, vamos a enviárselas a él para que nos ayude para darle respuesta. José Gabriel Marín dice, ¿cómo vaciar una vigueta de confinamiento superior si el muro está dentro de un sistema aporticado? Es decir, si tienes una viga y haces un muro. Dice, ¿cómo vaciar una viga de confinamiento superior si tienes una viga de un sistema aporticado encima? Sí, bueno, la verdad, por experiencia propia, eso es complicadísimo, de verdad. Toma mucha inversión de horas hombre, toma mucho tiempo, se necesita un concreto muy fluido, probablemente esto encarezca el costo del concreto también, pero lo importante aquí es generar pues que el concreto sea lo suficientemente fluido para que en un espacio tan confinado pueda ocupar todos los vacíos de la viga de confinamiento, ¿no? Se le pueden hacer aperturas al encofrado, ¿no? Aperturas parciales, medio encofrado o de media altura de viga, para ir vaciando de manera gradual también, ¿no? Y de todas maneras hay que considerar también que hay una separación entre la viga estructural o la viga del sistema porticado y la viga de confinamiento, ¿no? Y esta separación pues es la junta, y podemos aprovechar esta junta también para generar este tipo de vaciados, ¿no? Que como les decía, sí tiene que ser con un concreto muy fluido. Bueno, pues Marlon, con esto damos por terminada la conferencia de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos y compartir con nosotros tu experiencia y tus conocimientos. Agradecemos también a Pacasmayo, UNACEM y Cemento Yura de Perú, y a Argos Master Builder Solutions y Cemento Salión de Colombia. Estas empresas patrocinaron las conferencias para que ustedes puedan asistir de manera gratuita. Continuar con este módulo de estructuras básicas de concreto reforzado, conceptos de construcción, y el próximo sábado 4 de octubre a las 3 de la tarde hora de Colombia, Perú, nos vemos aquí para la siguiente conferencia, que será sobre la construcción de cimentaciones superficiales, zapatas, ciclópeos, vigas de amarre, placas. Una conferencia para no perderse. La inscripción que hicieron para asistir a la de hoy es válida para toda la serie, entonces van a recibir el link en sus correos electrónicos. De todas maneras, voy a publicar en el chat el link de registro para que puedan compartirlo con otras personas que quieran asistir a la conferencia el próximo sábado. Bueno, y como ASOCEM Perú, como parte del ciclo de soluciones en concreto para edificaciones, invita a la conferencia Sistemas de Vigueta Bovedilla para la Vivienda de Interés Social con el ingeniero Luis Ramos Felipe. La conferencia va a realizarse el próximo miércoles 1 de septiembre a las 11 a.m. Perú, Colombia, y la asistencia es gratuita. Quienes estén interesados pueden obtener información o realizar su inscripción escribiendo a contacto@asocem.org.pe. Publicaremos en el chat este correo electrónico para que puedan inscribirse. Si se encuentran en YouTube, los invito a oprimir el botón de suscripción y a activar la campanita de notificaciones para estar conectados con nuestro programa de conferencias. A partir del próximo lunes, la grabación de esta conferencia estará disponible en los canales de YouTube de Procemco y de ASOCEM. Y para quienes estén interesados en las presentaciones de este módulo, van a estar también disponibles por demanda en nuestra página web, pero una vez concluya el módulo, una vez hayamos terminado las 5 conferencias. Recuerden que los suscriptores de Noticreto pueden descargarlas sin costo.
Los invitamos a seguirnos en redes sociales para estar informados sobre nuestras actividades. Pueden encontrarnos a Prosemco en Twitter, Facebook, LinkedIn e Instagram y a Asocem en Facebook y LinkedIn. Agradecemos al ingeniero Marlon Infante la conferencia. Esperamos verte por acá nuevamente, Marlon. Muchas gracias. Gracias, Claudia. Gracias, Pilar. Gracias a Prosemco y a Asocem por la invitación. Sí, yo también espero poder encontrarlas pronto también. Bueno, a nuestros patrocinadores también muchas gracias. Pacasmayo, UNACEM y Cemento Yura de Perú y Argos Master Builder Solution y Cemento Salión de Colombia. Pero sobre todo, muchísimas gracias a ustedes por su asistencia, por haber dedicado una parte del sábado a aprender más sobre la tecnología del concreto y a aprender a construir con calidad. Próximo sábado, 4 de septiembre, nos vemos aquí para aprender sobre construcción de cimentaciones superficiales, perdónenme. Que tengan todos un feliz día.